marzo del año 2021. Para tal efecto, a partir de este momento damos inicio a la grabación correspondiente a lo que vamos a platicar en la presente ocasión. Para los efectos de abreviar un poco de tiempo y poder entrar en materia, en los minutos anteriores procedí a adelantar, a hacer algunos dibujos en la pizarra, tal como ustedes lo pueden observar. Esto únicamente tiene la finalidad didáctica y por lo tanto excuso las figuras presentadas, pero solamente tienen como intención que puedan contribuir a lo que es la comprensión de la clase de la presente fecha. Como recordarán, ya hemos hablado en las clases que han precedido sobre el ámbito que corresponde al derecho mercantil, qué es lo que identifica a un comerciante, las características del Código de Comercio, acorde al Código de Comercio, a quienes consideramos comerciantes, acorde al Código de Comercio, quienes no se consideran comerciantes, y el día lunes veíamos lo que corresponde a la empresa mercantil. Toda vez que cualquier persona como ustedes, como yo, que deseamos entrar en el tráfico comercial, en el intercambio de bienes y prestación de servicios, necesitamos constituir una empresa mercantil. Y para ello, el día lunes, el señor Webster dio su exposición con respecto a lo que es la empresa mercantil. Aquí es muy importante porque vamos a crear un puente de dos situaciones que se suelen parecer: la empresa mercantil y la sociedad mercantil. Muchas veces, y yo entendería que hasta el día de hoy eso suceda, puede ser que confundamos ambos conceptos, una empresa mercantil y una sociedad mercantil. Y ese fue el motivo por el cual el día lunes se empezó ya a platicar sobre lo que nuestra ley regula con respecto a la empresa mercantil. Porque a partir de hoy y en la clase del próximo lunes y del próximo viernes vamos a estar hablando de las sociedades mercantiles. Pero para entender las sociedades mercantiles, en la presente fecha vamos a platicar sobre el fenómeno asociatorio. De ahí parte el tema de sociedades mercantiles. Forma parte de lo que se conoce como un fenómeno asociatorio. Y es el título de la clase que tenemos prevista para la presente fecha. Y se refiere al derecho de asociación. Dentro del estudio del derecho de asociación nos va a aparecer algo que es el comerciante social, que es lo que nos interesa para los efectos de la clase de la presente fecha. Entonces, en ese orden de ideas, les voy a pedir favor que inicialmente me acompañen con el supuesto de entender que aquí encontramos a 6 personas. Y me refiero a que encontramos a 6 personas porque la reunión de 2 o más personas dan lugar a manifestar externamente el derecho fundamental del derecho de libre asociación. Eso quiere decir que tanto ustedes como yo nos podemos asociar con quien nosotros consideremos. O sea, nadie nos puede obligar a que estemos asociados con alguna persona. Por lo mismo, tampoco nadie nos puede obligar a que una vez nos hemos unido a una asociación,
decidamos, hasta aquí los acompaño, mucho gusto en conocerlos, pero yo a partir de este momento me retiro, porque estamos hablando de un derecho humano fundamental. Ese derecho humano fundamental es el que identificamos como el derecho de libre asociación. El derecho humano de libre asociación. Ahí me hace falta poner el vocablo libre, porque la clase de hoy se llama derecho de asociación, pero en la Constitución Política de la República, en el artículo 34, de la Constitución Política de la República, en el artículo 34 de la Constitución Política de la República, se regula el derecho humano de libre asociación. Para tal efecto, les pido favor que cada uno de ustedes acompañe en su lectura del artículo 34 de la Constitución Política de la República. Y el artículo 34, muy bien, Cindy, gracias. El artículo 34 nos dice: derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Démonos cuenta, no solamente es derecho de asociación, es derecho de libre asociación. Una cosa es que tengamos derecho a asociarnos y otra cosa es que ese derecho lo podamos manifestar de una manera libre. En un estado totalitario podemos hablar de asociación, pero no de un derecho libre de asociación. El derecho libre de asociación lo vamos a manifestar simple y sencillamente cuando yo quiero pertenecer a un grupo, yo quiero pertenecer a un club, yo quiero pertenecer a determinado tipo de organización, tomando en cuenta que si yo estoy participando es por mi propia voluntad. Nadie me puede obligar. Y entonces ahí es donde parte esta representación inicial que hacemos. Yo aquí trato de representar 3 mujeres y 3 caballeros, 3 damas y 3 caballeros. Y ellos deciden unirse, hacer realidad lo que la sabiduría popular nos dice de la unión hace la fuerza. ¿Por qué es que se asocian las personas? Por considerar que estando unidos pueden ser más fuertes, más poderosos, pueden defender sus derechos de una mejor manera, a diferencia que si lo hicieran de manera individual. Esa es la razón por la que cualquier persona opta por asociarse. La unión hace la fuerza. Entonces, no es la misma fuerza que vaya a tener una persona a esta persona asociada con otras personas. Entonces, hasta aquí creo que está suficientemente claro. Hablamos de un derecho de asociación. Ese es un derecho humano fundamental. Simple y sencillamente, la parte donde está regulado en la Constitución Política de la República corresponde a los derechos humanos individuales. Y por lo tanto, es una norma pecha. Esto es inalterable. De hecho, del artículo 34 me circunscribí a darle lectura simple y sencillamente a la primera línea, que es: se reconoce el derecho de libre asociación. Bueno, entonces, ustedes y yo estamos claros que nuestra Constitución, dentro de los varios derechos que le da, hay unos más importantes que otros. Y esos más importantes son los derechos humanos individuales, y un derecho humano individual que tengo como persona, por lo cual yo no tengo que pagar, por lo cual yo no tengo que reclamar, es el derecho de libre asociación. Ahora bien, entendiendo esto, ahora lo que nos corresponde es comprender que existen distintos tipos de asociaciones. Entonces,
Aquí, con este corchete de color rojo, lo que quiero yo identificar es que el derecho de libre asociación es un concepto genérico, pero ese derecho de libre asociación tiene distintas variedades, tiene distintas especies, y es a lo que me voy a referir a continuación. Por decirlo así, vemos estas 6 personas y ahora preguntamos, ¿y para qué se están uniendo esas 6 personas? Quieren crear un partido político. Esa es una opción, derecho de libre asociación. Entonces resulta que ellos desean un partido político. Nadie me va a negar que 6 personas reunidas, pueden ser ustedes, puedo ser yo, pueden ser ustedes 5 y yo, y decidimos unirnos para, en base a nuestro derecho de asociación, conformar un partido político. Evelyn se me adelantó 1 minuto, puras las carreras de las Olimpiadas, ahí me ganó por un brazo Evelyn, muy bien, muy bien, porque a eso me iba a referir. Fíjense que también tenemos las famosas organizaciones no gubernamentales. Organizaciones no gubernamentales. O sea, lo que conocemos como unas ONG. Las organizaciones no gubernamentales van a tener finalidades de carácter cultural, deportivo, de desarrollo social, de desarrollo económico. Las organizaciones no gubernamentales pueden ser organizaciones con propósito cultural, puede ser deportivo, de desarrollo social, pueden ser de desarrollo económico, pueden ser de distracción. O sea, todo eso puede ser una ONG. Entonces, gracias Evelyn, gracias por su aporte. Precisamente, entonces, ¿qué sucede? Bien podemos tener reunidas a 6 personas, pero su razón de ser es formar una asociación. ¿Y para qué, con qué propósito se forma la asociación? La vamos a formar con un propósito cultural. Queremos aprender de historia de Guatemala, queremos conocer sobre cómo se producen las flores, cómo se pintan cuadros, cómo se desarrolla la escultura. O sea, hay una gran diversidad de situaciones. Entonces, eso se va a hacer a través de las ONGs. Entonces, estas 6 personas, primera opción, podrían hacer un partido político. No nos interesa la política, nos interesa el desarrollo humano como personas. Bueno, podemos constituir una ONG. Entonces, ahí lo tenemos. Por ahí, creo que Yasmín, quiero ver quién fue el nombre, me han escrito 2 que tienen razón. Vamos a ver en el chat. Antes de referirme a Yasmín,
me voy a referir a María Cristina. María Cristina, correcto, Cristina. María Cristina, pudieran haber cooperativas. Para constituir una cooperativa. Efectivamente, resulta, dense cuenta, estamos hablando de las mismas 6 personas, pero lo que quiero demostrar es que esas 6 personas, su propósito, su aspecto teleológico puede ir más allá que un simple partido político, una ONG o bien una cooperativa. ¿Qué otra situación se nos pudiera presentar? El Código Civil nos habla de las sociedades civiles. En el libro 5 del Código Civil, tiene su apartado de contratos. Y si no estoy mal, por ahí por el artículo 1728 del Código Civil, vamos a percatarnos que ese artículo se refiere a las sociedades civiles. O sea, estas 6 personas igual podrían optar por crear una sociedad civil. Por favor, ayúdenme a verificar. Yo confío que es el artículo 1728, ¿no? Vamos a ver. 1728. Ahorita vamos a verificar. Permítame. Ahorita 1728. Miramos. Artículo 1728 de la sociedad, licenciado. Exacto. Muy amable. ¿No me ayuda a darle lectura a este artículo mientras que yo lo encuentro y sus compañeros? Por favor, gracias. Claro que sí. Artículo 1728. La sociedad es un contrato por el que 2 o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Muy bien. Gracias. No perdamos de vista el artículo 1728 porque en unos minutos vamos a revisar. Lo que me interesa es el Código Civil nos define el contrato de sociedad civil como un contrato. ¿Y qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones. Estas 6 personas legítimamente, a través de su derecho de libre asociación, pueden suscribir un contrato. ¿Y para qué van a suscribir ese contrato? Por el que 2 o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. O sea, las 6 personas se unen, firman un contrato, aportan bienes, aportan servicios y de ahí se reparten las ganancias. Eso es una sociedad civil. Estas 6 personas, de igual manera, pueden constituir una sociedad civil. El Código Civil así lo dice. Y ustedes en este momento lo están confirmando y agradezco ahí al compañero que me ayudó con la lectura del artículo 1728 del Código Civil. Estas 6 personas también, ¿para qué más se pueden juntar? Ahora me quiero referir, aquí ya la compañera me había indicado sobre la sociedad anónima, me había anotado por ahí, quiero ver. ¿Quién fue quien me dijo? Yasmín, hoy sí, Yasmín, gracias.
Yasmín se refirió a la sociedad anónima. Aquí vamos a hacer una. Tal vez antes de referirnos a la sociedad anónima, nos vamos a referir a, deliberadamente, este círculo yo lo he marcado en color azul, porque me interesa hacer la diferencia. Porque mi clase es de derecho mercantil, no es de derecho agrario, no es de derecho civil, es de derecho mercantil. Y como es de derecho mercantil, a mí lo que me interesa es que nos vayamos familiarizando que dentro del derecho de libre asociación tenemos las sociedades mercantiles. Sociedades mercantiles. ¿Y por qué pongo sociedades mercantiles? Démonos cuenta. Cuando me refiero a la sociedad civil, lo pongo en singular. Cuando me refiero a sociedades mercantiles, lo estoy poniendo en plural, porque las sociedades mercantiles son varias. La sociedad civil es una. La sociedad civil únicamente conocemos la contemplada en 1728, mientras que tal como veremos a continuación, las sociedades mercantiles hay variedad. Dentro de ellas, la que nos mencionó Yasmín, la sociedad anónima. La sociedad anónima forma parte de las sociedades mercantiles. Es otra forma de sociedad. Entonces resulta que estas 6 personas deciden unirse para constituir una sociedad mercantil. Sigamos pensando. Resulta que en otras ramas del derecho también encontramos el legítimo ejercicio del derecho de libertad de asociación. Y para ello voy a recordar el derecho del trabajo. Las leyes laborales establecen que uno o varios trabajadores o uno o varios patronos, porque también los hay, formen sindicatos. Entonces resulta que otra manera pudiera ser los sindicatos. Entonces, esa sería otra forma de crear una persona jurídica colectiva. Pero realmente yo, cuando me he permitido hacer estos círculos, necesito que vean estos círculos más que círculos, que los vean como personas jurídicas colectivas, como aquello a lo cual el derecho le da el atributo de la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? La facultad de hacer valer mis derechos y que se me exijan obligaciones. Pero en el derecho, el atributo de la personalidad lo tienen los seres humanos. Eso es indiscutible. La personalidad la tienen los humanos. Pero hay ciertas cosas a las cuales el derecho le confiere el atributo de la personalidad. Y como esas cosas, le voy a llamar yo, que, como dice Yasmín, se le atribuye personalidad jurídica, entonces yo aquí lo estoy tratando de representar como un círculo, para que vean que un círculo realmente no es igual que una persona, pero jurídicamente sí son iguales, porque tienen tanto derecho. Ya, un sindicato tiene tantos derechos y tantas obligaciones como derechos y obligaciones tiene un ser humano, en función al propósito para el cual fue creado. Eso sí, una sociedad mercantil va a tener derechos y obligaciones al igual que lo entendemos con los seres humanos. Una sociedad civil va a tener derechos y obligaciones igual que un ser humano.
Una cooperativa tiene derechos y obligaciones igual que un ser humano. Una ONG tiene derechos y obligaciones igual que un ser humano. Un partido político tiene derechos y obligaciones al igual que un ser humano. Por ahí alguien me mencionaba las fundaciones. ¿Voy a poner? Efectivamente, una fundación. Estas 6 personas se han unido para crear una fundación de beneficio social para determinada población. Y solamente porque no quiero hacer más cansado, porque ya la pizarra ya no se va a ver en la imagen, no sigo elaborando más círculos e identificando una gran cantidad de entes, así les vamos a llamar entes. Estos son entes. Creo que no son. Un ente es algo que no es persona, pero que el derecho le atribuye derechos y obligaciones. Yo puedo seguir poniendo entes en una gran cantidad. La característica es que tengan personalidad jurídica. Ustedes, veo por lo que me han anotado y les agradezco. Claro, Maya, pueden tomar un pantallazo, ¿no? No hay problema, me hago a un lado. Sí, no, ahí tómenlo. Sí, ese es el propósito, precisamente para eso lo hemos hecho. Entonces, me voy a reincorporar de todas formas antes de borrar o de concluir. Yo les voy a dar la oportunidad para que lo puedan tomar las fotografías que ustedes consideren. Entonces, el propósito es, primero, necesito que mis estudiantes tengan muy claro que cuando se juntan varias personas, están haciendo valer su derecho de asociación. Y ese derecho de asociación les puede dar muchas finalidades. Por ejemplo, Edgar nos menciona a las asociaciones solidaristas. Sí, muchas veces dentro del ámbito laboral, la clase patronal ha considerado fomentar las asociaciones solidaristas. En la actualidad han caído un poco de auge. A principios de los años 90 fueron muy poderosas, porque es una forma a través de la cual se pueden obtener beneficios laborales a través de la negociación colectiva, no llamándole propiamente negociación colectiva, sino que de acuerdos entre patronos y trabajadores. Yo creo que con los ejemplos que ustedes mismos me están dando cuando me han mencionado comités, grupos coaligados, club deportivo, yo creo que de momento tienen los comités cívicos, ¿sí? Sí, los comités cívicos serían una variedad de los partidos políticos, o sea, los partidos políticos con determinados requisitos, pero los comités cívicos también, y los comités cívicos de estas 6 personas también pudieron, se dan cuenta, para las 6 personas es más fácil armar cualquier tipo de esta organización que tenerlo gracias José Andrés, que si lo tuviera que hacer solamente una persona. Por eso les digo, la unión hace la fuerza. Entre 6 es más fácil que hagan cualquier tipo de organización. Entonces, hasta este momento mi clase se ha circunscrito a hablar del derecho de libre asociación. Ese está garantizado en el artículo 34 de la Constitución Política de la República. El derecho a libre asociación significa que los seres humanos como individuos se pueden unir con quien quiera. En otras palabras, estas 6 personas que yo he identificado aquí, vamos a presumir que no deben de estar bajo la fuerza, que si están ahí, están por su libre albedrío, porque ellos quieren estar ahí. Ahora lo que nos queda es preguntarnos, ¿y por qué? ¿Y para qué se están reuniendo? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué tienen en mente? Bueno, pues ahí las ideas serán muy variables y ustedes han desarrollado más de las que yo pongo en la pizarra. Yo solamente las he puesto para fines ilustrativos y puede que esta sea una asociación con fines políticos.
bueno, constituyen un partido político o un comité cívico, como el aporte que me dan. No, fíjense que a ellos no les interesa la política, a ellos les interesa la cultura, el deporte, el desarrollo económico. Bueno, constituyen una ONG. No, fíjense que ellos, su proyección es el área rural y las formas de organización en el área rural propias del derecho rural. Ya hablábamos algo cuando comentamos de los artesanos. Bueno, las cooperativas. Bueno, entonces, saquémoslos de la ciudad y van a trabajar más en regiones rurales que necesitan atender ciertos aspectos. Desde la siembra, el crédito, el ahorro, hay una gran variedad de cooperativas. Fíjense que ellos son profesionales de la medicina, ellos son profesionales del derecho, ellos son profesionales de la ingeniería y quieren constituir una sociedad civil. O bien, estas son personas que se han unido porque lo que quieren es dar dinero y ganar más dinero del que dan. Bueno, se vuelven comerciantes. Y si quieren ser comerciantes, lo más apropiado es que se unan a través de cualquiera de las formas de sociedades mercantiles que la ley nos permita. Estas 6 personas se han agrupado porque son trabajadores de determinado sector o de determinada empresa. Y ellos lo que quieren es unirse para formar un sindicato o un comité ad hoc, si no hay sindicato. Bueno, entonces estaríamos hablando en el ámbito del derecho laboral. O estas personas son muy altruistas o quieren evitar el pago de impuestos o la percepción que se quiere y han considerado la constitución de una fundación. Entonces, hasta aquí, insisto, hemos visto una gran variedad. Muchas de ellas, y no todas, están identificadas en el artículo 15 del Código Civil. El artículo 15 del Código Civil nos da varias de ellas. Artículo 15. Código Civil. Porque ese artículo 15 del Código Civil nos dice, son personas jurídicas. Numeral primero, el Estado, las entidades autónomas descentralizadas, las municipalidades, se refiere a las instituciones de derecho público. Por ahí en el numeral tercero dirá las asociaciones sin fines de lucro. Por aparte, en el numeral cuarto, las asociaciones con fines lucrativos, donde incluso va a incluir a la sociedad civil. Eso nos lo dice el artículo 15 del Código Civil. Los sindicatos estarán regulados en el Código de Trabajo, que para los efectos de esta clase es suficiente con que sepamos que estén en el Código de Trabajo. No vamos a señalar el artículo porque no es la razón de ser. Y las fundaciones pues tendrán una normativa un poco variable de las ONGs, pero tienen una normativa diferente. Lo que a mí me interesa para mi curso y a ustedes para su examen, a mí me interesa enseñar, a ustedes les interesa aprender para su examen, es esto, las sociedades mercantiles. Porque ahora resulta que las sociedades mercantiles las hay acorde al artículo 10 de 6 clases. 6 clases de sociedades mercantiles. O sea, las sociedades mercantiles tenemos la sociedad colectiva. Tenemos la sociedad en comandita. Simple. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Tenemos la sociedad que nos mencionó Yasmín hace un momento, la sociedad anónima. Tenemos la sociedad
en comandita por acciones. En comandita por acciones. Y finalmente tenemos la sociedad de emprendimiento. Estas se crearon a partir del año 2018. Sociedad de emprendimiento. Vamos a ver. A, B, C, D. O sea, tenemos seis tipos de sociedades. ¿Cuál es el mensaje? El vocablo genérico es derecho de asociación. Ese es el género. El derecho de asociación tiene sus especies. Partidos políticos o organizaciones no gubernamentales, cooperativas, sociedades civiles, sociedades mercantiles, sindicatos, fundaciones. Esas son especies del derecho de asociación. Y dentro de las especies del derecho de asociación tenemos las sociedades mercantiles. Y las sociedades mercantiles a su vez tienen 6 subgrupos. Y esos 6 subgrupos, ¿cuáles son? Los que he anotado. Sociedad colectiva, en comandita simple, responsabilidad limitada, anónima, en comandita por acciones y sociedad de emprendimiento. ¿Por qué decimos que son esas sociedades? Porque ya lo hemos comentado en alguna clase anterior. Esto deriva del artículo 10, pero del Código de Comercio. Y el artículo 10 del Código de Comercio nos va a identificar las sociedades mercantiles en el mismo orden que lo he puesto. Sociedades mercantiles, dice el artículo 10, son sociedades organizadas bajo la forma mercantil exclusivamente las siguientes: sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones y sociedad de emprendimiento. Esos son los 6 tipos de sociedad. O sea, la subclase de asociación es sociedad mercantil. Y esta a su vez subdividir en 6. Dicho lo anterior, ahora necesito que veamos la diferencia. Y lo que vamos a encontrar en las sociedades mercantiles es una palabra en común. Y esa palabra es que las sociedades mercantiles son lucrativas. Ahí, aquí vamos a poner. ¿Dónde ponemos? O sea, el comerciante social. Por razones tenía dado cuenta, pero no. Es lucrativo. Esto es algo que necesito que nos quede claro a partir de hoy. Cuando hablamos de lucrativo, nos referimos a que la sociedad mercantil se crea con el propósito que hayan ganancias para los socios, ¿no? A ver, es que no quiero borrar todavía nada, pero no sé si les hago un favor o no. Voy a borrar la parte de aquí.
¿Qué significa que sea lucrativo? El propósito. De obtener ganancia económica. Al socio. Cuando hablamos que existe un propósito de obtener una ganancia económica en favor del socio, entonces estamos diciendo que es lucrativo. Ahora, por favor, pongan mucha atención. Estos 6 personas que están aquí tienen varias alternativas de asociarse, como lo podemos ver en la pizarra. Ahora lo que queda es definir si la forma en que se van a asociar va a ser una forma lucrativa o una forma no lucrativa. Tomando en cuenta algo, cada una de estas formas de asociación en determinado momento tiene derecho a cobrar por los bienes y servicios que proporcionen. En un partido político, aunque nuestra mente puede intuir cualquier cosa, pero entenderíamos que lo que se interesa es obtener una ganancia política más que una ganancia económica. Entonces, ahí queda muy difuso lo de obtener ganancias o no. Que alguien va a constituir un partido político, creo que es ya muy tendencioso decir, voy a constituir un partido político porque lo que quiero es obtener el financiamiento por cada voto que tengo. O sea, es un despropósito, va en contra de. Pero sí podríamos entender un partido político como alguien que quiere ganar, pero políticamente. Pero veamos otra forma. Ahora, una ONG. En la ONG nos entran los centros culturales, los centros deportivos. Aquí pueden entrar en determinado momento los establecimientos de educación. Ya la vez pasada hablamos. Las universidades privadas, los colegios privados. Y cualquiera de ustedes dirán, esas son unas empresas, lo que cobran. Sí, pero no son lucrativos. Aquí lo interesante que vamos a encontrar con una ONG es que la propia ley reguladora de ONG, la ley reguladora de ONG es el decreto 2-2003, el cual establece que para poder optar a la figura de una ONG tiene que ser no lucrativo. O sea, lo que ponen es que sea no lucrativo. Entonces, aquí lo que quiero llamar su atención es, pero si no es no lucrativo, ¿por qué me cobra? Señores, el hecho que sean no lucrativos o que sean lucrativos, en ambos existe la posibilidad que nos cobren por los bienes y los servicios. ¿Cuál es la diferencia? El lucro. Pero no debemos de entender que el lucro es el pago que hacemos. El lucro es la ganancia económica del socio. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Si estas 6 personas lo que hacen es constituir una ONG, resulta que las ganancias no deben ser para ninguno de los asociados. Las ganancias directas no van a los asociados. La ganancia va a la ONG que han fundado. A esta ONG es a la que van las ganancias. Las cooperativas es la misma situación.
Las cooperativas son entidades de derecho no lucrativo. Pero cualquiera de ustedes me dirá, mire, licenciado Alegría, yo fui a prestar dinero a una cooperativa de crédito de ahorro y tal vez hasta me cobraron más intereses que un banco. Sí, pero la diferencia es que como un banco es una sociedad mercantil, las ganancias, o sea, los intereses que usted pagó, se los van a repartir los socios. Mientras que en la cooperativa, los intereses que usted paga son para la cooperativa. Que de esas ganancias de la cooperativa sale para pagarle sus salarios al gerente, al administrador, al supervisor, al que atiende al público. Esa es otra cosa, pero ya es vía laboral, vía un salario, una retribución económica. Pero no porque vayan a tener una ganancia de manera directa, como sí sucede con las sociedades mercantiles. Los sindicatos pueden tener aportes de los trabajadores, van a tener aportes, pero la recaudación que haga el sindicato es ilegal que se reparta entre los miembros del comité ejecutivo. Si lo hacen o no lo hacen es otra cuestión, pero la ley lo prohíbe, porque los sindicatos también son unas formas de organización no lucrativa. ¿Eso qué significa? Que si bien es cierto pagamos, pero eso no va a ser no debe de ser para beneficio del comité ejecutivo. Debe ser para beneficio de ese ente jurídico con personalidad jurídica, que es el sindicato. Ahí debe de ir canalizado. Igual cuando se crea una fundación, las ganancias que se obtengan de la fundación no va a ir hacia a los socios fundadores, sino que va a ir directamente a la fundación. Lo que quiero decir, damas y caballeros, que de los ejemplos que yo puse desde el inicio de la clase, hay dos formas que sí son lucrativas. Y las dos formas que sí son lucrativas es el caso de la sociedad civil y el caso de la sociedad mercantil. Ahí son iguales. La sociedad civil y la sociedad mercantil son iguales. Y alguien me va a decir, licenciado Alegría, disculpe, yo no estoy de acuerdo con eso. Las sociedades civiles son tan puras, tan correctas, que no son lucrativas. Y yo le diré que el artículo 15 nos afirma esta realidad. Ubiquémonos en el artículo 15 del Código Civil. Y cuando ubicamos el artículo 15 del Código Civil, nos vamos al numeral 4. A ver, sociedad civil. El artículo 15 ya lo tenía aquí. Veamos. Numeral 4. Numeral 4. Las sociedades, Sí, por favor. consorcios y cualquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes. Las asociaciones. Efectivamente. ¿Continuamos? Las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso 3 podrán establecerse con la autorización del Estado en forma accionada sin que por ese solo hecho sean consideradas como empresas mercantiles. Efectivamente, yo lo que quiero es que veamos, porque efectivamente ahí vamos a tener empresas mercantiles, vamos a ver. Sí. Esa autorización del Estado. Sí, el cuarto, cuando dice en esa parte inicial, gracias, dice, las sociedades como. Pero acordémonos que es el Código Civil. Ese artículo, cuando habla de sociedades, está hablando a esta sociedad, en 1728. Dice, las sociedades coman consorcios y cualesquiera otro con fines lucrativos. Eso quiere decir que las sociedades también tienen fines lucrativos, al igual que las sociedades mercantiles. Entonces, con esto lo que quiero dar a entender es que cuando se constituye una sociedad civil o una sociedad mercantil, lo que tienen en común es que ambas son de carácter lucrativo, cosa que no sucede con las otras formas de asociación. ¿Y qué es el lucro?
El lucro es que la ganancia que se obtenga es para los socios. En una sociedad civil y en una sociedad mercantil, la ganancia que se obtiene por la transferencia de bienes o prestación de servicios va a ser a favor de estas 6 personas. Las otras formas de organización, partidos políticos, ONGs, cooperativas, sindicatos o fundaciones, las ganancias que se obtengan por bienes y servicios no se reparten a los socios, sino que se dan en favor de la persona jurídica que se ha creado. Esa es la conclusión, es lo que yo necesito que a partir de ahora tengan claro. ¿Y por qué las sociedades mercantiles son lucrativas? El decir que es lucrativo no significa que cobre más. Puede ser que una ONG cobre un servicio más caro que una sociedad mercantil, con la diferencia que lo que usted pague en una ONG va para la ONG. En cambio, cuando se paga a una entidad de carácter de sociedad civil o de sociedad mercantil, pues tenemos que estar claros que siempre, porque así está regulado, va a ir en favor de los socios. Entonces, resumiendo lo que hemos platicado de este caldo, de esta sopa de letras que tengo aquí en la pizarra, existe un derecho humano que es el derecho de asociación. Está regulado en el artículo 34 y ahí se dice derecho de libre asociación. Nos podemos juntar con quien queramos. Nadie tiene derecho a obligarnos a que pertenezcamos a determinada asociación. Bueno, nos juntamos. Una vez nos juntamos, no es que nos juntemos solamente para hacer sociedades mercantiles. Lo que quiero demostrar es que ese derecho de libre asociación nos permite juntarnos cuando yo quiero ser de municipal o yo quiero ser de comunicaciones. Ahí ya yo me siento en la General Norte o en la General Sur. Estamos creando vínculos de cohesión de nuestro libre derecho de asociación. Yo quiero ser de los verdes, de los rojos, de los amarillos, de los azules, de los blancos con negro. Bueno, entonces, pues, organizan un partido político, pues. Se pueden llevar a cabo ONGs, cooperativas, sindicatos, fundaciones o sociedades civiles. O sea, no solamente la sociedad mercantil es. Ahora bien, para los efectos de este curso, cuando hablamos de sociedades mercantiles, debemos de entender que la sociedad mercantil no es solo una. La sociedad mercantil tiene 6 variantes, como lo es la sociedad colectiva en comandita simple, responsabilidad limitada, sociedad anónima en comandita por acciones y sociedad de emprendimiento. De momento, ¿qué son esas sociedades? A saber, ahí, ese es un problema que le voy a dejar yo al licenciado Webster, que vea cómo les explica eso. Eso ya es problema de él. Ahorita lo que me interesa es que sepamos que el concepto de sociedad mercantil es más amplio y que el concepto de sociedad mercantil deviene de un vocablo genérico que es el derecho de libre asociación. Ahora, ¿qué características van a tener las sociedades mercantiles? Es que las sociedades mercantiles siempre son de carácter lucrativo. ¿Y qué significa que sea de carácter lucrativo? Que el propósito por el cual sean constituidas es para obtener ganancias económicas en favor de la sociedad anónima. No, en favor de los socios. Ese es el aspecto principal. ¿Que solo la sociedad mercantil tiene esa característica? No, la sociedad civil también. Ahí un compañero me ayudó a darle lectura al artículo 1718 y dice: un contrato por el cual se unen 2 o más personas con el propósito de aportar bienes y servicios y repartirse las ganancias. Cuando habla de repartirse las ganancias, es entre ellos. Eso significa que es lucrativo. Edgar me hace una pregunta: si entre la sociedad civil existe solo una variante de sociedad civil o hay diversas variantes. Exacto, Edgar. Por eso es que he puesto en singular. Solo hay una. Solo la forma contemplada en el artículo 1718. En tanto que en el Código de Comercio tenemos el artículo 10. Y el artículo 10 es el que nos da las variantes que de momento no sabemos en qué consisten, pero sí me interesa que para los efectos de la clase de hoy ya se vayan familiarizando con los nombres de esos 6 tipos de sociedades mercantiles.
Ya en su momento van a aprender la diferencia de cada una de ellas. Al día de hoy, démonos por satisfechos con saber que existen y que son distintas. Eso es lo que le puedo decir, Edward. Entonces, a continuación, antes de concluir la clase, pregunto si hay alguna inquietud, algo que tenga que aclarar, si me tengo que quitar para que tomen las fotos. Y lo bueno es que como han escuchado la clase, van a entender ahí de qué es esa sopa de letras que tenemos ahí. Entonces, en este momento, damos la palabra. Evelyn tiene una duda. Le escucho, Evelyn. Sí, gracias. Solo para recapitular, digamos, usted inicialmente dijo que estas opciones que nos puso solamente son para ejemplificar, sin embargo, hay un mayor número de asociaciones. Sin embargo, por lo que entiendo, solo la sociedad civil y las sociedades mercantiles son con fines de lucro y el resto, en definitiva, son sin ánimo de lucro. ¿Es correcto o hay alguna otra que no haya mencionado? No, así es. Al menos de lo que yo tengo aquí anotado, así es. No tengo otras que tengan carácter lucrativo aparte de la sociedad civil y de la sociedad mercantil. Las otras son sin ánimos de lucro, lo cual no significa que no le van a cobrar. Lo que pasa es que lo que le cobran va hacia la asociación, no hacia el asociado. Pero es muy resumen. Ahí me preguntan en la literatura, no me entienden la letra y yo lo entiendo, a veces ni yo me entiendo, no se preocupe. Es sociedad en comandita por acciones. Si revisa su artículo 10 del Código de Comercio, creo que le va a ser más práctico. Porque yo de hecho puse el mismo orden que aparece en el Código de Comercio. Entonces, con eso respondo ahí al compañero que me escribió. No sé si tenemos alguna duda adicional. Solo otra, perdone, me surge la duda. Sí entiendo lo de los cobros porque es más que todo como para el funcionamiento de la misma asociación, obviamente. Así es. Pero digamos, en el momento de la disolución o digamos que de repente la sociedad tuviera algún problema económico y llegara a separarse la asociación, entonces en ese sentido, ¿habría algún tipo de repartimiento de lo que queda o no? Fíjese que, buena pregunta, Evelyn. Fíjese que lo que pasa es que cuando constituimos los notarios, porque ya somos los notarios, cuando usted constituye un partido político, una ONG, una cooperativa, un sindicato, una fundación, usualmente nos van a pedir estatutos, los estatutos. Y en los estatutos se establece qué se va a hacer con el patrimonio que subsista en el momento en que se ha tomado la decisión de desaparecerlo. Muchas veces, si por ejemplo es una ONG con un ánimo educativo, pues el que diga los bienes se donan a la Universidad de San Carlos o se donan a la escuela número 6 del municipio de tal lugar. Entonces, muchas veces no necesariamente que se van a repartir las ganancias los asociados, sino que se le da un destino a alguien que se le va a entregar ese patrimonio. Así sería. Vamos a ver. Yasmín me pregunta, ¿y las sociedades mercantiles son por acciones? Ahí se me está adelantando, pero le voy a anticipar, Yasmín, para que no va a aparecer insomnio de yo le digo que estas 6 sociedades mercantiles, le anticipo, hay 3 sociedades que utilizan acciones y otras 3 que no utilizan. Quedan empatadas. 3. Hay 3 que utilizan acciones y hay otras 3 que no, pero paciencia, ya vamos a explicar cuáles sí y cuáles no, con la mejor intención que se comprenda por qué unas sí y por qué otras no. Más que saber cuáles sí y cuáles no, el conocer por qué es que unas tienen acciones y por qué otras no tienen acciones. Pero ese será un problema que miraremos más adelante. Hoy no le ha llegado su día a las acciones, pero va a llegar. Lo que me interesa es que cuando se hable de las acciones, ya ustedes en mente tengan este cuadrito que nos hemos inventado para ir teniendo claro el concepto y poder hacer comparaciones de una sociedad mercantil con relación a otras formas y grupos asociativos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no, de momento nos estaríamos despidiendo con el mejor deseo de saludarnos el próximo día lunes.
Gracias, Hugo, muy amable. Entonces, de esa manera, el tema de hoy, ahí lo tenemos cubierto. Me vuelvo a quitar por si necesitan ahí más. Gracias, Adela, muy amable, muy bien. Yasmín, Evelyn. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Noche, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muchas noche, gracias. licenciado. Licenciado. Gracias, Lick. Qué gusto, muy amables. Lujo, Lick, que tenga buen fin de semana. Feliz noche, licenciado, y excelente fin de semana. Me encanta su cátedra, es mi favorita. Gracias. Ya me alegró el fin de semana, de veras. Gracias. Licenciado, Gracias, buenas Lick. noches. Disculpe, Gracias, Lick. Buenas la noches. clase siempre la van a estar compartiendo en Classroom, ¿verdad? Es que fíjese que tuve problemas de conexión con la luz. Ya, pero está una semana colgada en el sistema, entonces la puede observar, compañero. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, disculpe, ¿en cuál Claro, sistema, Alex. a qué sistema se refiere usted? El Classroom. Ok, está bien, gracias. Bueno.